Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura nos cuenta de una historia muy interesante. Eliseo decide seguir a Elías y se pone a su servicio. Porque todo creyente sabe muy bien que el servicio tiene un significado especial en la vida de un creyente. Por eso Santa Teresa de Calcuta dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esa sentencia se hace eco precisamente en la lectura segunda que hoy hemos escuchado. Háganse servidores los unos de los otros por amor, dice San Pablo. El servicio hace a las personas. El servicio nos define como católicos, como cristianos, como hijos e hijas de Dios. El servicio es lo básico de nuestra vida, que nos acompaña en el momento en que llegamos a este mundo hasta que nos vamos de este mundo. Por eso el Evangelio insiste en que el que ha puesto la mano al arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Esto quiere decir que el reino de Dios no es para personas mediocres. Es para personas decididas, que saben lo que quieren en la vida. Seres decididos en la vida, así es como nos quiere el Señor. Por lo tanto, hay que ser capaces de asumir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. En esto había que educar siempre a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, por el hecho del excesivo cuidado de sus padres al interior del hogar, adquieren un carácter endeble, adquieren un carácter demasiado vulnerable. La vida de sufrimiento, la vida de sacrificio, a veces en ese contexto hace falta para que las nuevas generaciones sepan responder a sus actos, a sus decisiones, a sus elecciones. Pero esto hay que hacerlo hasta las últimas consecuencias. Es el carácter que nos define especialmente a todos los creyentes. En eso consiste ser discípulo y discípula de Jesús. Ser consecuentes con nuestras decisiones, cueste lo que cueste, y no solo por ahora, sino de por vida hasta las últimas consecuencias. Por tanto, para ser discípulo de Jesús, hay que cumplir 4 condiciones fundamentales. La primera consiste en soportar el rechazo. Jesús reprende a sus discípulos porque los discípulos se le acercan por el hecho de que Jesús y ellos no han sido bien recibidos en un pueblo y les dicen: Señor, ¿quieres que hagamos caer el rayo y los destroce a estos que no te han recibido? El Señor los reprende, porque el reino de Dios no se construye con violencia. Por ejemplo, en los países reprimidos como el nuestro, económicamente hablando, el Estado benefactor castiga al productor, castiga al empresario, castiga al emprendedor. ¿Y cómo castiga? A través de los impuestos, es decir, a punta de pistola. Porque si no pagas los impuestos de forma regular, automáticamente te viene una multa. Y la multa es súper considerable. Por lo tanto, estás obligado a pagar, no importa que sean montones los impuestos que tienes que pagar. Es decir, es una actitud de violencia. El pagar impuestos, el sacarte impuestos por parte del Estado es una actitud violenta. Pero un país de paz no se construye con violencia.
La violencia es un acto inmoral. Para comprender estos aspectos, te recomiendo un librito de Mauricio Rojas, un chileno que escribe un librito que titula Suecia, el otro modelo. Si algún día te encuentras con ese librito, léalo para entender el paso del Estado benefactor al Estado solidario. Pero Estado solidario no en el sentido en que uno es solícito a las necesidades de los demás, no en ese sentido, sino en que el Estado tiene un mínimo de poder para gestionar el emprendimiento, para gestionar la promoción humana, para gestionar las iniciativas privadas del individuo, a fin de que el individuo se desarrolle al interior de ese contexto de la mejor forma posible. Y tiene nada menos que todo el apoyo del Estado. El Estado no le saca casi nada de impuesto. La segunda condición consiste en vivir desapegado, identificarse exclusivamente con algo, sea persona, sea una cosa, sea una idea, sea un pensamiento, puede proporcionar una satisfacción pasajera y dar un sentido parcial y engañoso a la vida. El apego es el cáncer del alma. El apego es la esclerosis múltiple para el alma. ¿Qué pasa con el esclerosis múltiple en el cuerpo? Todo el cuerpo comienza a tensionarse porque precisamente la piel comienza a encogerse y comienza a estirarse exteriormente, y al final todo termina atrofiado y la persona muere. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer no es otra cosa sino la multiplicación en demasía de las células en el cuerpo. Cuando las células se hacen excesivas, acaparan todos los espacios, atiborran todos los espacios y al final terminan ahogando la vida del cuerpo, por lo tanto matando a la vida. Cabe reflexionar y preguntarnos en estos instantes, ¿cuáles son nuestros apegos? ¿Cuáles son tus apegos en la vida? Jesús nos da una respuesta contundente. Apegarse no es aconsejable. Por eso el Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En cambio, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos. En cambio, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vivir desapegado, de acuerdo con Jesús, de acuerdo con el Evangelio que hoy hemos escuchado, es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque es muy bueno mantener la distancia con respecto a las cosas, para salvar tu libertad. Tú no eres una cosa, tú no eres un animal, tú no eres un ser que depende absolutamente del movimiento de otro ente. No, eres un ser que tiene libertad, por lo tanto, la facultad de la razón. Por lo tanto, tienes conciencia y en eso consiste tu libertad. El ejercicio de tu libertad consiste en la posibilidad de poder elegir, en la posibilidad de tomar decisiones en el camino de la vida. La tercera condición que Jesús nos propone a partir del Evangelio que hemos escuchado hoy es romper con el pasado. No es vano lo que dice un adagio muy antiguo. El pasado no existe. El futuro solo es un sueño. Hagamos de este día el mejor día.
Por lo tanto, el secreto está en hacer de este día el mejor día. Mientras es de día, es posible sacar la mejor versión de ti mismo donde sea que te encuentres. Por eso dice Jesús, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, dice San Pablo a los Romanos capítulo 14, versículo 17. El reino de Dios es cuestión de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios es cuestión de mantener la perspectiva del reino de Dios, la perspectiva de cielo. En una ocasión, un niño, ¿sabe qué? Se enteró que su padre guardaba precisamente encima del estante, guardaba la cajita donde acumulaba todo el capital de ahorro que tenía en el hogar. El muchacho se enteró y un día bajó la cajita y sustrajo $100. Pasado unos días, hizo la misma operación, pero esta vez sacó $200. Parecería que el padre de familia no se daba cuenta de esta situación. Cuando el muchacho había acumulado lo suficiente como para irse a la capital y gastar allí como a él le interesara, un día dijo a su padre: papá, me voy a la capital con mis amigos. Y papá le pregunta: ¿no vas a necesitar nada de dinero en la capital?, le dijo. Y el muchacho respondió: mis amigos lo están costeando todo, por lo tanto no necesito dinero. Y se fue a la capital. A su regreso, el padre de familia le dijo al muchacho: qué bien que te has comportado, hijo, en la capital. Has llegado sano y salvo. Me alegra. Esto merece una celebración. ¿Sabe qué? ¿Quisieras mirar una película conmigo? El muchacho aceptó. Está bien, vamos a ver una película. De esas películas que más te gustan, le dijo. Muy bien, llegado el día acordado, se sentaron a la televisión. Y allí miraron el video. El padre de familia había filmado paso a paso lo que sucedía con su hijo, de cómo fue sustrayendo $100, $200, 300 y así sucesivamente la cantidad. Entonces, al finalizar la película, dijo: no quiero ver, papá, nuevamente esta película. Me avergüenzo delante de ti y te pido perdón. Así será nuestra vida si perdemos la perspectiva de cielo. Ahora que es de día, ahora que es el momento, no hay que perder la perspectiva de cielo. ¿Por qué? Porque un día vamos a ver nuestra vida como en película, de todo lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, durante nuestro paso por este mundo. Por eso el Señor dice a ese discípulo al que le llamó y opuso su pretexto, y opuso su excusa: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. La cuarta condición que nos propone la buena noticia de este domingo es tomar una decisión irrevocable. Hemos elegido un día ser católicos en el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, ya hemos puesto la mano al arado y por tanto hay que atenerse a las consecuencias. No hay excusa para no ser firmemente católico
en esta vida, especialmente para quienes nos reunimos domingo a domingo para reflexionar la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: quien se compromete con algo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El reino de Dios no es para mediocres. El reino de Dios es para personas decididas en la vida. El reino de Dios es para personas convencidos de su fe. Nosotros somos precisamente ese tipo de personas, convencidos de nuestra fe, seres decididos en la vida. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estas 4 condiciones que nos propone el Evangelio hoy. Tener la capacidad de soportar el rechazo, porque Dios no construye con violencia el reino de Dios. Vivir desapegado de las cosas para salvar nuestra libertad en el contexto donde vivimos. Romper con el pasado es más que necesario para no desaprovechar el presente, porque finalmente somos lo que elegimos ser, y en eso consiste el ejercicio de nuestra libertad. Y tomar una decisión irrevocable, cueste lo que cueste, llevar adelante ese propósito importante será para nosotros beneficioso para nuestro mundo interior y para nuestro progreso espiritual, porque el reino de Dios no es para mediocres, es ante todo para personas decididas, para personas convencidos de su fe.